Resumen antes de la trama principal. Takato Matsuda se había ido a Hawái donde se volvió a encontrar con Minami, con la cual tuvo una charla sobre lo dolido que estaba, teniendo el doloroso recuerdo de Henry y Jerry siendo novios. Takato le contó cómo se sentía. Feliz por verla feliz, pero triste por no tenerla a su lado. Y Minami le dijo estas palabras. Si fuera una historia no se trataría de amor, se trataría de convertirse en hombre. Takato solo se sonrojó, sabiendo que algo pasará entre ellos tarde o temprano. Y así fue. Takato y Minami se conocieron más, conociendo sus vidas después de la batalla contra Wolfmon. Y Minami le contó lo que hizo mientras él no estaba. Y le contó que aún extrañaba a Mei. Pero mientras tanto, en Shinjuku, en el Digimundo, Renamon caminaba por el lugar donde estuvo el Delipa. Pero Renamon fue atacada por algo, era algo que era más grande que ella. Se le veía furioso. Y noqueó a Renamon. Takato estaba en una fiesta de Hawái que empezó en la mañana. Y Takato estuvo solo. Mientras que Minami bailó, pero al ver a Takato que no bailaba, esta se le acercó, preguntándole por qué no bailaba si era una fiesta. Y Takato le respondió que no tenía ganas de bailar, ya que era muy malo bailando. Pero Minami se le ocurrió algo, dándole la mano y lo llevó a la pista donde le enseñó paso por paso el baile. Primero un movimiento de pies sencillo. Y luego pasos de pareja de baile. Bailando muy bien juntos hasta las 24:09 y ahí todos se empezaron a ir y nuestros protas se fueron también y Takato dejó a Minami en su casa. Mientras que él se fue a su casa rentada. Y ambos pasaron la noche pensando en el baile que hicieron. Mientras tanto en Shinjuku, casa de Gilmon. El mencionado estaba con Imon charlando sobre qué tipo de pan era mejor. Aunque Imon estaba un poco aburrido. Imon le pregunta por qué Takato no está aquí. Y Gilmon solo le respondió que él, su compañero, no andaba de humor. Imon supo a qué se refería. Y pensó en algo. Tanto sacrificio terminó en el tacho. Takato trató de salvarte y nunca se lo agradeciste. Imon pensó, pero vio que Gilmon se veía en su estado de Gilmon salvaje y vio que empezó a correr hacia el lugar. Imon, algo desconcertado, fue corriendo a por él y vio que apareció una niebla digital. Y vieron que un Digimon parecido a un robot agarraba del cuello a Renamon y Gimon, no dejando que ningún machito le pegue a su novia, le mete una invocación que terminó neutralizada. Y el robot empezó a quemar su cabeza y gritó. Pyro Splash. Haciendo que Imon y Gilmon saltaran lejos y Gilmon lanzó una Pyro Ball. Pero el robot usó a Renamon como escudo, haciendo que empiece a desaparecer y aparecer en el mundo. Y el robot se reía, pero Imon evolucionó a Belzemon y le dio un golpe que causó que el robot contraatacara derribando a Belzemon y Gilmon evolucionó a Megalogroulmon atacando con muchas Pyroballs y el robot atacó de nuevo con un Pyro Splash. Y las Pyroballs terminaron en cenizas y Megalogroulmon terminó derrotado encima de Belzemon. Y antes que el robot les meta el golpe de gracia se oyó a alguien decir. Uaui atacó al robot por la espalda y lo mandó a volar. Y le metió una patada en la cabeza y luego una patada arriba y otra patada de hacha. Y luego cargando su mano lanzó una bola de energía que volvió datos al robot y se metieron en el portal. Belzemon se levantó y vio que Renamon estaba herida, pero primero verificó que si Megalogroulmon aún estaba sano y se lo quitó y vio que tenía solo quemaduras. Y vio a Renamon, quien estaba maltratada, y cuando iba a ver a ese maldito, vio al chico que lo había derrotado y no era un Digimon, supo que era un humano. Imon le preguntó quién era y este solo le respondió, el monstruo Omega. Y se fue dejando a Imon muy desconcertado. Mientras en Shinjuku, casa de Henry. El mencionado estaba con Terriermon, quien lo miraba muy decepcionado. Pero Henry no le dio importancia, ya que recientemente hace 10 meses lograron volver con sus amigos. Y hoy Henry tendría una cita con Jerry, y cuando estuvo a punto de irse, Belzemon llegó y traía a Renamon y Henry vio a Renamon, quien estaba muy lastimada. Henry les preguntó qué había pasado, y estos le dijeron que dónde estaba la guarida de la pandilla salvaje y Henry, desconcertado, les dijo dónde estaba y ellos se fueron. No sin antes Belzemon lastimar la mejilla de Henry, y ya era de día en Hawái donde Takato estaba yendo a la casa de Minami. Y cuando tocó la puerta la abrió Takehito Beara, quien miró a Takato y Takato dijo. ¿Qué pasa, jugador? Vengo por tu hija. Y eso hizo que Takehito le metiera 3 trompadas en cara. Parando cuando le iba a meter la cuarta. Cuando Minami lo llamó. Luego de arreglar las cosas. Takato invitó a Minami a salir como amigos y se fueron a comer, donde comieron papitas. Y luego tomaron un poco. Y luego se fueron a un baile en una feria donde ambos bailaron como en la noche de baile en Hawái. Y casi se besan.
A no ser que la vergüenza se les apodere. Mientras tanto en Shinjuku. Renamon despertó y vio a Beelzemon, quien estaba monitoreando una compu de la pandilla salvaje, visualizando si había un Digimon como ese robot y también buscar Monstruo Omega. Y no saliéndole nada. Y también buscó R34 de Renamon. Y eso se demostró por el chichón que tenía en la cabeza. Guilmon llegó y trajo algo de pan. Y le dio un poco a Renamon. Renamon les preguntó qué había pasado. Y Beelzemon le respondió que un Digimon con una cabeza en llamas la había atacado y Renamon supo a quién se refería. Y les contó la historia de dónde lo encontró y ambos pensaron que era otro agente del Delipa. Pero quedó descartado cuando se oyó otro ataque. Otro Digimon estaba atacando y se le veía muy excitado y congelando todo. Y Mon Digi evolucionó en Beelzemon y atacó y no le hizo daño, solo hizo que lo atacaran en medio de las piernas. Y lo lanzó lejos de su vista y Beelzemon gritó: "¡Ueaa mi pichula aa!". Y el Digimon empezó a bailar causando que aparezca hielo. Y luego atacó a Beelzemon dándole una patada en la cabeza y otra en la cara y luego en el cuello. Y luego un Undertaker. Y así enterró a Beelzemon en el pavimento y siguió pateándolo en los cocos mientras que... Volvemos a Hawaii. Donde Takato y Minami estaban en la casa rentada de Takato viendo una película. Que se llamaba Ultraman The Next. Y ambos veían asombrados como Ultraman peleaba con un kaiju. Y cuando terminó la película ambos se quedaron cansados y se durmieron en el sofá de la sala. Volviendo a Shinjuku, Beelzemon había sido derrotado y Groulmon tenía una cubo de hielo congelando su boca. Pero se oyó un tiro. Era Gargomon, había llegado y empezó a dar plomo. Pero terminó muy mal ya que el Digimon de hielo bailaba muy rápido y se movía a una velocidad que los Digimons no podían ver, y eso le daba ventaja solo hasta que Renamon lo empezó a corretear. Pero de poco sirvió y Renamon fue congelada por otro Digimon de hielo que parecía mujer, pero otro disparo se oyó y tanto el hombre como la mujer de hielo fueron mandados a volar. Era el monstruo Omega. Que se veía enojado y volvió a usar esa técnica que usó con el robot de fuego para noquear al hombre. Y la mujer recibió un disparo cargado y ambos fueron hechos datos. Y Renamon, Terriermon, Guilmon e Imon se veían asombrados y este se fue. De ahí mientras los Digimons estaban tipo, ¿qué tipo tan raro? Volviendo a Hawaii. Takato estaba abrazado a Minami y solo se estaba durmiendo. Cuando despertó Minami vio que ella estaba llena de vergüenza. Y Takato también y se levantaron y se sentaron y pensaron lo que había pasado y ambos dijeron al unísono, ¿quieres salir conmigo? Y así en esas palabras comenzarían a salir. En citas y algunas de esas terminaban ellos teniendo algo íntimo. Que solo era besarse. Mientras que en Shinjuku. Guilmon y Jimon fueron a la panadería Matsuki y vieron que los padres de Takato habían venido a ver a Takato. La madre de Takato le preguntó a Guilmon dónde estaba Takato. Y este le respondió que en Hawaii y que volvería en un mes. Pero en eso reciben una llamada. Era de Takato. Y cuando la vieron Takato estaba muy feliz. Y eso hizo a Guilmon sonreír y al mismo tiempo confuso. Ya que Takato no había sonreído en mucho tiempo. Y Takato les dijo que se quedara en Hawaii. Y como era de esperarse. Sus padres se vieron muy asombrados. Porque su hijo vivirá en Hawaii. Y le preguntaron el porqué de esto. Y Takato les contó la verdad. Y era porque no iba a perder la oportunidad de tener amor. Y eso hizo que sus padres lo comprendieran. Pero también le dijeron que tenga cuidado. Y que no tenga hijos sabiendo que solo tiene 18 años. Y Takato les respondió que sí tendrá cuidado. Mientras tanto en Tokio. Rika y Ryo tenían una salida de novios viendo cómo todo estaba normal. Pero se oyó un ataque. Era un Digimon eléctrico parecido a un Leomon quien gritaba. ¿Dónde está Mielen? ¿Dónde está princesa? Gritaba enfadado y Ryo llamó a Kiberdramon que llegó pero fue electrocutado y dejándolo noqueado. Pero Kiberdramon se levantó y lo volvió a atacar pero... Un rayo apareció y terminó superando a ambos. Era el monstruo Omega que miraba a ambos con frialdad. Ellen no es tu princesa. Mirando al Leomon eléctrico. Hola Mega enano. Cuanto sin ver, el Leomon eléctrico fue derrotado de un golpe y lo empezó a moler a golpes pero se levantó y lo empezó a electrocutar y Kiberdramon decidió ayudar. Pero terminó siendo derrotado. Y ambos empezaron a ser electrocutados. Pero el monstruo Omega se volvió goma. Y así atacó al Leomon eléctrico y lo empezó a golpear. Y luego le lanzó un tiro cargado por 3 veces. Y eso hizo que huyera. Y el monstruo Omega se iba a ir pero Hypnos llegó y lo empezó a acorralar y este se puso a cargar su booster y su brazo se volvió un taladro y se metió en la tierra y excavó hasta un lugar seguro.
Salto de tiempo. 4 años. Takato y Minami en este tiempo estuvieron formando su relación y ambos poco a poco se enamoraron y Takato empezó a tener más autoestima y empezó a trabajar. Y también estaba en contacto con sus amigos. Y en especial Gilmon. Con el cual le contaba mucho su vida. Y como era de esperarse, Takato y Minami se terminaron volviendo novios. Henry y Jerry también estaban mejorando su relación, aunque a Jerry se le veía muy, como decirlo, triste. Pero lo ocultaba perfectamente. Ryo y Rika andaba ayudando a Tokio por los incidentes del Electric Leomon, como lo decidieron llamar. Y la pandilla salvaje junto a Hypnos. Estaban listos para crear un Digimon que terminó escapando y aún lo siguen buscando. Y los demás Digimons estaban listos para el próximo ataque. Y ni hay rastro del llamado monstruo Omega. Gilmon y los demás estaban entrenando y después de terminar, Gilmon se fue a casa y vio a los padres de Takato viendo la computadora. Takato y Minami se iban a casar. Y Gilmon y los amigos de Takato estaban invitados. Y Gilmon fue a avisarles y quienes estaban más emocionados por la boda eran Kenta y Kazu, quienes ya eran pareja. Y también todos los demás. Y luego cuando todos llegaron a Hawaii, estaban todos listos para una despedida de soltero para Takato y para Minami. Rika y Jerry se fueron con Minami a una fiesta exclusiva para mujeres. Y Takato y los demás fueron a una fiesta donde cada uno se divirtió, tanto las chicas como los chicos. Y Rika y Jerry conocieron un poco a Minami. Y lo demás le contaron a Takato sobre el nuevo Digimon llamado el monstruo Omega y oír decirle a Belzemon que ese no era un Digimon, era un humano con una armadura. Y todos pensaron que estuvo viendo mucho Iron Man. Y cuando terminó la despedida de soltero todos se fueron y Takato Minami. Y a la mañana siguiente ya llegaba la boda. Minami llegó vestida blanca y Takato con un traje azul. Y todos los amigos y parientes de Takato vieron cómo se besó con su prometida. Mientras que el monstruo Omega se quitaba el casco viendo que tenía el mismo peinado de Takato. Y el mismo color. Y se fue yendo a un portal lejos de ahí. 9 meses después se no dio a entender que Minami y Takato habían tenido un hijo al cual lo llamaron Mike. Fin. Hola a todos, aquí Marce Ponce reportándose para que vean este fanfic y pienso decirles, ¿les gustó? ¿Qué opinan de este inicio? Y para el primer crítico de fanfic,